Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida, y si ya nos acompañan de hace tiempo, gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de noticias del mundo del espectáculo turco, un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y les genera muchísima curiosidad. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar: Afzanur Sancaktutan, quien aparentemente se ha desatado contra Hande Erçel, y en medio de todo esto Kerem Bürsin ha tenido que advertir a su amada. Sí, han escuchado bien. Una situación que suena a telenovela, pero que está ocurriendo en la vida real de estas reconocidas figuras. Prepárense porque viene un análisis jugoso, lleno de detalles, especulaciones y, por supuesto, la información que hemos podido recopilar hasta ahora. Y antes de que nos adentremos en este apasionante drama, no olviden darle ese botoncito de suscribirse si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, empecemos con el chisme. Bueno, para ponernos en contexto, todos conocemos a Afzanur Sancaktutan y a Hande Erçel, dos actrices turcas que gozan de una popularidad impresionante, tanto en Turquía como a nivel internacional. Afzanur ha ganado muchísimos seguidores con su talento y carisma en diversas producciones, y Hande es un ícono. Su papel como Eda en Sen Kalkam la catapultó a la fama mundial, y por supuesto, su relación con Kerem Bürsin, su coprotagonista, ha sido objeto de innumerables titulares y de la fascinación de sus fans. Ahora, ¿qué ha sucedido para que Afzanur, aparentemente, se haya desatado contra Hande? Los rumores y las especulaciones son muchas, pero según lo que se comenta en los medios turcos y en las redes sociales, parece haber una rivalidad que ha ido escalando, y que ahora involucra directamente a Kerem Bürsin, quien se ve en la posición de tener que intervenir para calmar las aguas o al menos para proteger a su pareja. Los chismes iniciales apuntan a que la tensión podría haber surgido por temas profesionales. Ustedes saben cómo es este mundo, las comparaciones son inevitables, las oportunidades a veces se cruzan, y las envidias, aunque no queramos admitirlo, también pueden ser parte del juego. Se habla de que Afzanur podría sentirse un tanto eclipsada por el éxito arrollador de Hande, especialmente después del fenómeno de Sen Kalkam. Y es posible que haya habido algún comentario desafortunado, alguna indirecta en redes sociales o algún comentario en entrevistas que haya sido malinterpretado o que haya encendido la mecha. A veces, una simple frase sacada de contexto puede generar un incendio. Una de las versiones que ha circulado con más fuerza es que Afzanur hizo comentarios poco favorables sobre el trabajo o la persona de Hande en algún evento o reunión. No se han dado detalles concretos sobre qué fueron exactamente esos comentarios, pero la magnitud de la reacción sugiere que fueron lo suficientemente fuertes como para generar un revuelo. Algunas fuentes cercanas a la producción donde ambas actrices habrían coincidido o competido por algún papel, sugieren que hubo un ambiente de tensión palpable. Imaginen la escena: dos estrellas con mucho talento, ambas aspirando a los mejores proyectos, y de repente surge esta chispa. Ahora, ¿por qué Kerem Bürsin entra en escena? Pues porque evidentemente Hande es su pareja. Y cuando uno quiere a alguien, especialmente a su pareja, tiende a defenderla y a protegerla de cualquier ataque o comentario negativo. Se dice que Kerem, al enterarse de la situación o de las declaraciones de Afzanur, se sintió en la obligación de hablar con ella, de pedirle que bajara el tono o que reconsiderara sus palabras. Piénsenlo, no debe ser nada agradable ver a la persona que amas envuelta en un conflicto o siendo blanco de críticas, venga de quien venga. La advertencia de Kerem a Hande, según lo que se reporta, no fue una advertencia de que dejara de hablarle a Afzanur, sino más bien una advertencia para que Hande estuviera preparada, para que no se dejara afectar por estas habladurías o ataques y quizás para que mantuviera la calma y no respondiera de forma impulsiva. Podría haber sido algo así como: cariño, sé lo que está pasando, pero no te preocupes, tú sigue con lo tuyo, no dejes que esto te afecte. Yo estoy aquí para ti. O quizás, si Kerem tuvo algún tipo de conversación con Afzanur, podría haber sido algo como: Afzanur, creo que deberíamos mantener el respeto mutuo. Estamos en la misma industria, y no es bueno para nadie generar este tipo de conflictos. La verdad es que la naturaleza exacta de la advertencia de Kerem a Hande es un poco ambigua, pero lo que queda claro es que él está involucrado y, al parecer, tomando partido, o al menos tratando de gestionar la situación. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la información muchas veces llega distorsionada, amplificada o incluso inventada.
Los medios de comunicación y las redes sociales tienen un poder enorme para crear narrativas, y lo que empieza como un pequeño malentendido puede convertirse en un gran escándalo. A veces los representantes de las actrices intentan apagar los fuegos, otras veces la situación se sale de control. Y en este caso parece que el foco está puesto en esta supuesta confrontación entre Afzanur y Hande con Kerem en el medio. También hay que considerar la posibilidad de que esto sea una estrategia de marketing, un intento de generar interés en alguna futura producción o de mantener a las actrices en el ojo público. El mundo del entretenimiento es muy competitivo y a veces cualquier tipo de publicidad, incluso la negativa, puede ser beneficiosa. Sin embargo, basándonos en los reportes y en la intensidad de los comentarios en redes, parece haber algo más que una simple estrategia. Hay quienes aseguran que Afzanur está genuinamente molesta, y que Hande, a pesar de su calma habitual, se ha visto afectada por esta situación. Los fans, como siempre, están divididos. Por un lado, están los seguidores incondicionales de Hande Erçel, quienes la defienden a capa y espada y ven en las acciones de Afzanur una clara envidia o una falta de respeto. Por otro lado, están quienes apoyan a Afzanur y creen que tiene derecho a expresar sus sentimientos o a defenderse de lo que considera injusto. Y luego están los que simplemente disfrutan del drama y observan desde la barrera. Las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y memes sobre este tema, lo que demuestra lo mucho que ha impactado en la audiencia. ¿Podría haber un trasfondo más personal en todo esto? Es difícil saberlo sin tener información privilegiada, pero en el mundo del estrellato, las amistades pueden convertirse en rivalidades y las relaciones pueden volverse complicadas. Quizás hubo una amistad que se fracturó, o una competencia por algo más que un papel. Sin embargo, por ahora, nos basamos en lo que se filtra y en lo que se comenta. Lo que sí es seguro es que esta situación pone a Kerem Bürsin en una posición delicada. Él es amigo de muchos en la industria, y tener que intervenir en un conflicto entre dos colegas, una de las cuales es su pareja, no debe ser fácil. Su objetivo probablemente sea mantener la paz, evitar que el conflicto escale y, sobre todo, proteger a Hande. Y esto, en cierto modo, es un gesto que muchos de sus seguidores ven como muy positivo, como una muestra de que es un hombre protector y que valora su relación. Para concluir, hemos explorado los rumores y las especulaciones sobre la supuesta confrontación entre Afzanur Sancaktutan y Hande Erçel, y cómo Kerem Bürsin ha intervenido en esta situación. Hemos visto cómo los medios turcos y las redes sociales han reaccionado a este drama, generando un debate entre los fans. Si bien no tenemos todos los detalles confirmados, la historia ha capturado la atención de muchos y demuestra lo volátil que puede ser el mundo del espectáculo. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las sonrisas perfectas, también existen conflictos, rivalidades y, por supuesto, el apoyo incondicional de quienes nos importan. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis y por escucharme. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva clara de lo que está sucediendo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Afzanur tiene motivos para estar molesta? ¿Qué piensan de la intervención de Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Sus comentarios son súper importantes para nosotros. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.